La mujer apache llamó a su puerta cubierta apenas con un jirón de tela y él le permitió quedarse toda la noche. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Afuera el viento se había apagado poco después del anochecer, dejando las colinas en un silencio que pesaba en los oídos. El ranchero se hallaba sentado ante su mesa de madera tosca con una taza de café a medio terminar que se enfriaba lentamente. Tenía los codos apoyados en la tabla, las manos entrelazadas. La cabaña de una sola pieza albergaba una estufa, una cama en un rincón y un banco contra la pared, todo en orden y limpio. Su viejo rifle Henry descansaba al alcance recargado junto a la puerta. No porque esperara problemas, sino porque en aquellos parajes la desgracia solía llegar sin aviso. Se llamaba Jonah King, tenía 38 años y había pasado por demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Antaño, en lugar de servir en el ejército, había dedicado su juventud a domar y criar ganado en las llanuras, soportando sequías, tormentas y pérdidas que marcan el alma. Ahora buscaba paz trabajando las tierras que había comprado con años de esfuerzo. La finca estaba apartada a propósito, kilómetros sin vecinos, nadie que interfiriera con su vida reservada. Pensaba apenas en la jornada, quizá en si la cerca del norte aguantaría la primera helada, cuando escuchó el ruido. 2 golpes suaves rápidos, distintos al toque seguro de un visitante o al puño de un hombre decidido. Jonah alzó la cabeza. El corazón le dio un golpe seco antes de que empujara la silla hacia atrás. David llegaba tan lejos sin un motivo. Se puso de pie con cautela, atento. Solo silencio, el leve siseo de la estufa, el tenue crujido del hierro al enfriarse. Avanzó hasta la puerta, cada sentido despierto, la mano suspendida sobre el pestillo. En su mente desfilaron posibilidades: un viajero extraviado, algún borracho del pueblo, quizá alguien con malas intenciones. Aquel refugio había permanecido intacto durante mucho tiempo, y así le gustaba. Descorrió el cerrojo y abrió. Allí estaba ella, descalza sobre la tierra endurecida, los pies blanqueados de polvo, y con pequeños cortes, las piernas temblorosas como si hubiera caminado sin descanso. No debía de tener más de 24 años, quizá menos. Llevaba un vestido de piel de venado raído y manchado por el camino, descosido en hombros y dobladillos. El escote se había rasgado lo suficiente para dejar ver la suave curva de su pecho. Su piel helada se erizaba bajo la luz de la luna. El cabello negro largo caía suelto, enredado con cuentas y tiritas de cuero. Respiraba de manera irregular, rápida, como quien ha corrido, y sus ojos oscuros lo vigilaban con agudeza, lista para huir. Jonah sintió algo removerse en su interior. No era deseo, al menos no aún, sino la conciencia repentina de lo frágil y fuera de lugar que se veía en la inmensidad de la noche. «¿Estás perdida?», preguntó con una voz más baja de lo que pretendía. Ella negó con la cabeza sin dejar de mirarlo. «¿Te lastimaron?», insistió. Otro gesto de negación, aunque se balanceaba casi a punto de caer. Jonah vaciló, notando el peso de la decisión. Allí nadie estaba obligado a dar cobijo, pero enviarla de vuelta a la oscuridad sería condenarla a no ver el amanecer. Retrocedió un paso y sostuvo la puerta abierta. «Entra», dijo. Ella dudó. Sus ojos se deslizaron por el interior de la cabaña. Jonah percibió cómo apretaba la mandíbula, como si luchara por no dar media vuelta y escapar. Finalmente entró, tan silenciosa que apenas sonó el roce de sus pies. El calor de la estufa la envolvió primero, y se quedó de pie cerca del fuego sin tocar nada. Jonah cerró la puerta, sintiendo cómo el frío quedaba atrás. Al volverse, la vio más menuda, con las manos sueltas a los lados, la espalda recta, como si lo desafiara a echarla. «Siéntate», le indicó señalando el banco. Ella no se sentó. Sus ojos oscuros y alerta lo estudiaban, esperando. Jonah tomó la tetera, sirvió el resto del café en una taza de hojalata y la dejó sobre la mesa. «Está caliente, tómalo». La joven avanzó despacio, tomó la taza con ambas manos. Sus dedos delgados mostraban arañazos y uñas quebradas. Bebió a pequeños sorbos, como quien sabe de hambre y de sed. «¿Tienes hambre?», preguntó él. Ella dudó y asintió.
Jonah cortó un trozo del pan que le quedaba, lo puso en un plato de lata con un pedazo de carne salada y se lo acercó. Entonces se sentó rodillas juntas comiendo en silencio. No con prisa, pero sin desperdiciar un bocado. Él se recargó en la pared, brazos cruzados, observándola. Era claro que no solo pasaba por allí. Nadie camina descalzo por el matorral del desierto de noche sin un motivo. Al terminar, ella colocó el plato con cuidado y volvió la mirada al fuego. «¿De dónde vienes?», preguntó Jonah. Guardó silencio largo rato antes de responder. Del campamento, su español lento y cauteloso. Tenía un acento marcado. «No vuelvo». La mandíbula de Jonah se endureció. Había escuchado historias así, mujeres, expulsadas por rechazar a un hombre o por defenderse. A veces simplemente por estar en el lugar equivocado. «Puedes quedarte esta noche», dijo al fin. Ella lo miró de reojo, escudriñando su rostro, y volvió la vista al fuego. Asintió. Jonah trajo una manta de lana de los pies de la cama y la dejó junto a ella en el banco. Ella no dio las gracias, pero se cubrió los hombros. Durante mucho rato ninguno habló. El fuego crepitaba mientras la noche apretaba contra las paredes. Jonah volvió a sentarse a la mesa observándola de reojo. Notaba cómo poco a poco sus hombros se aflojaban al recibir el calor. En su interior surgía una sensación desconocida. No era lástima. No exactamente. Más bien una especie de propósito cauteloso. Llevaba meses sin tener a nadie bajo su techo. Aquella mujer, fuera quien fuera, acababa de transformar su cabaña. Ya no parecía solo un escondite, sino un lugar que de pronto cobraba sentido. El fuego se había reducido a brasas, dejando la habitación envuelta en un resplandor rojizo que suavizaba cada borde. Jonah permaneció largo rato con las manos entrelazadas y los codos apoyados en la madera, siguiéndola con la mirada mientras ella continuaba sentada arropada en la manta. No se movía desde que terminó de comer. Fijaba los ojos en la estufa como si de ese calor dependiera su fuerza. Sentía el peso de su presencia. No lo incomodaba. Simplemente estaba allí. Durante meses el silencio de la casa había sido tan profundo que cada sonido le pertenecía. Ahora la cadencia de su respiración cambiaba el aire. «Caminaste mucho», dijo al fin, sin levantar la vista. Ella asintió despacio. 3 noches. Sin fuego. Jonah giró la cabeza para mirarla. Su rostro se mantenía sereno al hablar, pero tenía los labios resecos y leves moretones en las espinillas, señal de caídas en el trayecto. Imaginó lo que habría significado sobrevivir 3 noches a la intemperie, tan cerca de las primeras heladas. «¿Por qué te fuiste?». Los dedos de ella se apretaron sobre la manta. Pasó un largo silencio. Él pensó que no respondería. Luego, en voz baja pero firme, dijo: «Dicen que le clavé el cuchillo a un hombre. Me agarró». Sus ojos se posaron en él midiendo su reacción. Jonah sintió la mandíbula endurecerse no por sus palabras, sino por la imagen de lo ocurrido. «¿Lo hiciste?», preguntó con voz plana. Yadney siguió vivo. Jonah se recostó en la silla y exhaló lentamente. Aquello bastaba como explicación. El silencio se extendió pesado, pero sin incomodidad. Pensó en hombres expulsados de los pueblos, y en mujeres también condenadas por leyes que jamás las protegían. No le gustaba imaginarla sola, quizá perseguida o peor, devuelta a la fuerza por los mismos que la echaron. «Aquí estás a salvo», afirmó al fin. Ella relajó apenas los hombros lo suficiente para que él lo notara. Bajó la mirada, desató la tira de cuero que sostenía el vestido rasgado y dejó ver las piernas arañadas con tierra incrustada en los cortes superficiales. Al sorprenderlo mirándola, ajustó la manta con más fuerza. Agua pidió. Él se levantó agradecido de tener algo que hacer y llenó una jofaina con agua del barril junto a la estufa. Le alcanzó un paño y se retiró para darle espacio. Ella se lavó primero las manos, luego los brazos y al final el rostro. Cada gesto cuidadoso y silencioso. Cuando terminó, el agua estaba teñida de tierra. Jonah sacó la jofaina afuera y la vació. El aire helado le mordió la cara. Permaneció un momento respirando esa frialdad, consciente de lo que acababa de hacer, dar cobijo a una desconocida que quizá tenía gente siguiéndola. Una parte de él sabía que tal vez buscaba problemas. Otra le recordaba que no podía dejarla a la oscuridad.
Al regresar ella, estaba de nuevo en el banco, la manta resbalando y descubriendo un hombro. Su cabello aún húmedo brillaba con la luz del fuego. «Dormirás ahí esta noche», indicó señalando el banco. «Yo mantendré el fuego encendido». Ella miró el banco y luego a él. «No me echarás». No respondió con voz firme. «No esta noche». Sus ojos oscuros lo sostuvieron un largo instante. Después asintió, se recostó sobre el banco y se encogió de lado con las rodillas juntas. Jonah volvió a la mesa escuchando cómo su respiración se hacía lenta y suave. Permaneció despierto más de lo previsto, siguiendo con la mirada el leve subir y bajar de sus hombros. La luz del fuego pintaba su piel de tonos dorados. Cuando una ráfaga de viento golpeó las contraventanas, ella se movió ajustando la manta, pero no despertó. Jonah se levantó, cruzó la habitación y acomodó la manta para cubrirla bien. Por un instante se quedó inmóvil contemplándola. La pequeñez de sus manos, la curva de su mejilla apoyada en la madera. Sintió de nuevo algo moverse en su interior, esta vez más profundo. Hacía mucho que no tenía a nadie bajo su techo, mucho tiempo sin pensar en la seguridad de otra persona, además de la suya. Regresó a la estufa, echó otro leño y se sentó en la silla junto al fuego. Permaneció allí hasta que la estancia volvió a templarse y el sueño empezó a pesarle en los párpados. Al cabo de un rato, un sonido lo despertó. Casi un quejido. Miró hacia el banco. La vio agitándose en sueños, el rostro contraído, una mano aferrada a la manta. Se puso de pie y se acercó arrodillándose junto al banco. «¿Estás bien?», dijo en voz baja con un tono suave para no asustarla. Ella abrió los ojos de golpe, grandes y oscuros, respirando con rapidez. Al reconocerlo, su cuerpo se relajó. Él permaneció allí cerca, pero sin tocarla, hasta que ella exhaló lentamente y volvió a cerrar los ojos. Jonah se quedó un poco más observando cómo su respiración recuperaba el ritmo. Luego se levantó. Regresó a su silla. Ya no volvió a dormir el resto de la noche. Cuando amaneció, la luz gris se filtraba por las rendijas de las contraventanas y Jonah seguía sentado junto al fuego. La mujer se incorporó envolviéndose de nuevo en la manta. «¿Te vas?», preguntó ella. Aún no respondió él. «Primero café». Sirvió 2 tazas, colocó una frente a ella. Ella la tomó con ambas manos y bebió sin apartar los ojos de él, como si estuviera sopesando si podía confiar. Jonah comprendió. Entonces supo que no le pediría que se marchara. No ese día. La luz matinal entraba pálida, atrapando el polvo en el aire. Jonah se acercó a la estufa, removiendo la olla con el mango de una cuchara de madera. Los frijoles que habían quedado en remojo la noche anterior hervían ahora en agua fresca con un trozo de carne salada. El aroma llenaba la cabaña más intenso que la noche previa, cálido y espeso. Esta vez la mujer se sentó a la mesa. Conservaba la manta sobre los hombros, pero la espalda recta menos tensa que la noche anterior. Lo miraba trabajar como queriendo descifrar qué clase de hombre era. Jonah sentía su mirada y, aunque fingía que no le importaba, se descubrió moviéndose con más calma en silencio, procurando no inquietarla. Cuando puso el plato de lata y la cuchara ante ella, ella dudó apenas un instante antes de empezar a comer. No se apresuró, pero tampoco dejó nada. «¿Tienes nombre?», preguntó Jonah. Ella lo observó con cautela, como si darle esa parte de sí misma tuviera un precio. Después asintió una vez. «Talla». «Talla», repitió Jonah, dejando que el sonido flotara entre los dos. «Jonah King». Ella no lo repitió, solo continuó comiendo. Jonah no insistió. Cuando terminaron, Jonah se puso el abrigo. «Voy a revisar la cerca del norte», anunció. «El ganado encuentra cualquier hueco en esta época». Talla frunció levemente el ceño sin captar todas sus palabras. Él señaló la puerta. La cerca, repitió. Luego hizo un gesto de caminar con los dedos, apuntando hacia el norte. Su frente se relajó. Ella asintió y miró hacia el banco, como preguntando en silencio si debía esperar allí. «Puedes quedarte adentro», dijo Jonah. «El fuego sigue encendido, estarás cálida». Salió. El aire de la mañana mordía más que en días anteriores. Entrecerró los ojos hacia las lomas bajas.
Casi esperaba ver jinetes en la distancia, exploradores de su campamento, alguien que viniera a buscarla. Pero no había más que campo abierto. El horizonte se extendía ancho y vacío. La cerca del norte seguía en pie. Aún así, Jonah recorrió el cerco revisando los postes, tensando el alambre allí donde había cedido. La rutina lo serenaba. En el campo el trabajo evita que uno piense demasiado. Sin embargo, mientras se movía su mente volvía una y otra vez a la cabaña, a la silueta menuda junto al fuego, a la forma en que ella había dicho su nombre, como si fuera la última vez que lo compartiría. Cuando regresó el sol ya estaba más alto, y el aire se había templado lo suficiente para disipar la escarcha. Se detuvo en seco al verla afuera. Taya estaba agachada junto al montón de leña sin la manta. El vestido de piel de venado caía suelto sobre sus hombros, mientras acomodaba ramitas para encender el fogón. Jonah se acercó despacio. «No tienes por qué hacer eso», comentó. Ella lo miró un instante y volvió la vista a la madera. «Ayudo», respondió simplemente. Jonah se inclinó a su lado y le mostró cómo cortar la leña en trozos más finos con el hacha. Golpes cortos y firmes. Ella observó atenta y luego probó por su cuenta. Su agarre era torpe pero decidido. La hoja mordía la madera partiéndola de manera irregular y aún así continuó hasta reunir un pequeño montón bien colocado. Jonah no dijo nada. Algo en su pecho, sin embargo, se aflojó. Había un consuelo extraño en tener a otra persona moviéndose en el patio, aunque ella permaneciera callada. Más tarde, él llenó un balde del pozo, lo llevó dentro, y la encontró barriendo el suelo de la cabaña con una escoba corta. Ella lo hacía por iniciativa propia, el rostro sereno sin pedir permiso. Jonah se quedó un momento observando su figura inclinada, el fleco del vestido balanceándose mientras trabajaba. «No es necesario que hagas todo eso», dijo por fin. Taya se enderezó con una expresión que al principio él no supo descifrar. «Dije que trabajo», contestó. Jonah asintió despacio. Le parecía justo. En ese entorno todos debían aportar o las cosas no salían adelante. Hacia media tarde la cabaña olía a leña fresca y el piso relucía. Jonah preparó una comida sencilla y comieron juntos. Aún en silencio de vez en cuando, ella miraba hacia la puerta con el gesto tenso, como si esperara que alguien apareciera. «¿Alguien te busca?», preguntó Jonah cuando la quietud se hizo demasiado larga. Las manos de Taya se detuvieron sobre el plato. Movió la mandíbula antes de responder quizá. «Pero no volveré». Jonah la observó en silencio por un momento. «Si vienen aquí, yo me encargo», dijo. Sus ojos se alzaron hacia él buscando alguna señal de que hablaba en serio. Lo que vio debió bastarle porque asintió y retomó la comida. Cuando el sol se inclinó, Jonah salió a traer más leña. Al regresar ella estaba de pie junto al fuego, el cabello suelto sobre los hombros, calentándose las manos. La manta se había deslizado lo suficiente para dejar al descubierto el escote del vestido, la curva de su clavícula iluminada por las llamas. Jonah dejó la leña con más fuerza de la que pretendía y se volvió ocupándose de la estufa. Al llegar la noche, añadió más troncos para mantener el calor. Taya volvió a sentarse en el banco con las piernas recogidas, observándolo entre las pestañas. «¿Te quedarás mañana?», preguntó Jonah sin saber por qué lo decía. Su rostro permaneció inexpresivo un momento y luego se suavizó apenas. «Si me dejas». Jonah asintió una sola vez. «Entonces quédate». No hubo más palabras. Ella se acostó en el banco dándole la cara al fuego. Jonah se sentó de nuevo en su silla escuchando el viento que comenzaba a soplar afuera. Y por primera vez, en mucho tiempo la cabaña no le pareció vacía. La noche cayó de golpe. Era de esas noches que convierten la cabaña en una isla de luz en medio de la oscuridad. El fuego ardía constante, llenando el lugar de un resplandor tibio. Jonah se sentó a la mesa limpiando su rifle con movimientos lentos y bien aprendidos. Pasaba el paño por el cañón, repasaba la culata. Aquella costumbre le daba calma. Le ofrecía una tarea evitando que su mente diera vueltas en torno a la mujer que yacía en el banco del otro lado de la sala. Taya se había cubierto con la manta, pero aún no dormía. Estaba recostada de lado mirando el fuego.
Su cabello oscuro caía en cascada, y la línea de su hombro desnudo atrapaba la luz donde la piel de venado se había resbalado. Ella no parecía notarlo, o quizá no le importaba. Jonah sí lo notó. Mantuvo la cabeza baja, pasando de nuevo el paño por el cañón, aunque de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia ella. No había planeado que se quedara más de una noche. El plan era sencillo: darle de comer, dejarla descansar, y que siguiera su camino al amanecer. Pero el amanecer llegó y pasó, y ella seguía allí barriendo el suelo, partiendo leña, moviéndose como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Jonah volvió a montar el rifle y lo dejó a un lado. El fuego chisporroteó, llenando el silencio entre ambos. ¿Estás segura de que nadie te siguió?, preguntó tras un largo rato. Taya abrió los ojos, girando apenas la cabeza para mirarlo. Nadie, dijo en voz baja. Caminé lejos sin dejar huella. Jonah asintió sin saber si eso le daba paz o no. Si alguien viene a buscarte, avísame antes de que lleguen. Ella frunció el ceño, como si no estuviera acostumbrada a que le pidieran confianza. Después de un momento asintió. Avisaré. Jonah se recostó en la silla, estirando las piernas hacia el fuego. ¿Piensas seguir tu camino después de esto? El rostro de Taya se tensó ante la pregunta. No tengo a dónde ir, respondió tras una pausa. Si regreso, me golpearán. Quizá peor. Jonah apretó la mandíbula. Había visto demasiado mundo para dudar de sus palabras. Entonces quédate, dijo simplemente. Ella parpadeó, sorprendida por la propuesta. Me dejas mientras trabajes, contestó Jonah. Y mientras quieras quedarte. Hubo un largo silencio. Finalmente Taya asintió una vez, el rostro suavizándose, apenas antes de volver la mirada al fuego. Jonah echó otro tronco a la estufa. El fogonazo iluminó su perfil. Se sentó de nuevo, sintiendo el peso de su decisión acomodarse en el pecho. Había pasado tanto tiempo solo, que una parte de él no sabía cómo convivir con otra persona. Sobre todo con alguien como ella, joven, orgullosa, observándolo como si esperara que traicionara su confianza. Al cabo de un rato, su respiración se volvió más lenta, y Jonah pensó que ya dormía. Pero ella se movió y se incorporó. La manta resbaló de sus hombros. Demasiado calor, dijo con sencillez, apartando la manta. Los ojos de Jonah se posaron en ella antes de que pudiera evitarlo. El vestido de piel colgaba suelto, el escote abierto mostraba la línea de su clavícula y un leve moretón en la parte alta del brazo. Desvió la mirada hacia el fuego con rapidez, una punzada de culpa en el pecho. ¿Quién te hizo daño?, preguntó en voz baja. Al principio ella no contestó. Luego, con voz plana y apagada, dijo: el hombre del campamento, al que corté. Las manos de Jonah se cerraron en puños sobre la mesa. No la presionó para saber más, ni preguntó cuán grave había sido. Solo asintió una vez. Aquí no volverá a tocarte. Algo cambió en su expresión, como si una muralla se abriera un poco. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Ella lo miró largo rato, sus ojos oscuros, atrapando la luz del fuego antes de volver a recostarse. Esta vez ella lo miró de frente, no al fuego. Jonah permaneció un rato más en la mesa, pero ya no podía concentrarse en nada. El ambiente se sentía más cálido que en toda la noche. Finalmente se levantó, atizó la lumbre y acomodó el rifle contra la pared. Al darse vuelta, ella seguía observándolo. Su rostro indescifrable en la penumbra. ¿Por qué vives solo?, preguntó de pronto. La pregunta le golpeó más de lo esperado. Hacía años que no lo contaba y ahora no había nadie más para oírlo. Mi esposa murió, respondió tras un momento, la voz áspera en la garganta. Hace años, y después de eso no quise estar entre la gente. El gesto de Taya se suavizó. ¿Todavía la amas?, Jonah tragó saliva y asintió una sola vez. Sí. Ella giró la cabeza hacia el fuego otra vez. Entonces eres un buen hombre. Él no supo qué contestar. Solo volvió a sentarse, dejando que el silencio llenara el espacio. Con el tiempo su respiración se hizo más pareja y el rostro se relajó mientras caía dormida. Jonah permaneció allí velando su descanso hasta que el fuego se consumió. No supo cuándo se quedó dormido, pero en algún momento de la noche un ruido lo despertó, breve y agudo como un respiro de miedo.
Miró hacia el banco. La vio agitándose la mano aferrada al borde. Jonah se levantó, cruzó la habitación y se inclinó junto a ella. «Todo está bien», murmuró en voz baja. Sus ojos se abrieron grandes, desorientados. Al reconocerlo dejó de tensarse. Jonah no se movió, permitiéndole ver que no representaba peligro. Poco a poco su respiración se calmó y soltó el banco. «Estás a salvo», dijo Jonah con suavidad. Ella asintió, volvió a recostarse. Jonah se quedó allí un momento más, y luego regresó a su silla. No volvió a dormir el resto de la noche. Al amanecer echó más leña a la estufa y puso otra olla de café. Por primera vez en meses la cabaña no se sentía vacía cuando salió el sol. La mañana amaneció clara y fría con escarcha plateando la hierba alrededor. Jonah se había levantado antes del alba revisando el fuego y preparando el café, moviéndose con una calma inusual. Taya se removió en el banco cuando el aroma de los frijoles llegó hasta ella. Se incorporó ajustándose la manta sobre los hombros. El cabello revuelto por el sueño, pero la mirada atenta como asegurándose de que él seguía allí. «¿Dormiste?», preguntó Jonah sin volverse de la estufa. Ella asintió. «Mejor». Esa sola palabra acomodó algo en el pecho de Jonah. Colocó un plato de lata frente a ella y se sentó con el suyo. Comieron en silencio, un silencio cómodo. Después del desayuno, Jonah se puso el abrigo. «Hay trabajo detrás», comentó. «Voy a partir leña». Taya también se levantó dejando el plato a un lado. «Ayudo». Jonah dudó un momento y luego asintió. «Está bien, pero cuida los pies. Esa hacha puede llevarse un dedo». Afuera el aire helaba hasta doler en los pulmones. Jonah acomodó un tronco en el tajo y bajó el hacha con un golpe firme y limpio. Taya se quedó cerca, los brazos cruzados bajo la manta, observando con atención. Cuando él partió una docena de troncos, ella se adelantó arrodillándose para apilarlos en hileras ordenadas. Pronto tomaron un ritmo. Jonah cortaba, Taya acomodaba. Cuando la manta resbaló, ella la dejó caer y siguió trabajando con los hombros descubiertos. El vestido de piel rozaba sus rodillas mientras se agachaba y se incorporaba. Jonah se descubrió mirándola más de una vez, obligándose a concentrarse en el hacha. Hacia media mañana se detuvo apoyando el filo en el tajo. «Por hoy basta». Taya se limpió las manos en el vestido, se irguió y miró hacia la línea lejana de las colinas. Algo en su expresión mostró una inquietud fugaz. «¿Qué pasa?», preguntó Jonah, agudizando la voz. Ella negó primero, luego señaló el horizonte. «Jinetes». Jonah entrecerró los ojos. Al principio no vio nada. Luego una ligera polvareda delató 2, quizá 3 figuras que avanzaban despacio. Su mandíbula se endureció. Dentro ordenó mientras tomaba el rifle recargado en la pared de la cabaña. Taya obedeció sin decir palabra, desapareciendo adentro. Jonah se quedó junto al montón de leña, el arma en la mano, preparado, observando cómo los jinetes se acercaban. Cuando estuvieron lo bastante cerca para distinguirlos, vio a 2 hombres desconocidos con chaquetas polvorientas y rifles en las fundas de las monturas. Se detuvieron a la entrada del corral. «Buenos días», saludó uno inclinando el sombrero. «Buenos días», respondió Jonah con frialdad. «Buscamos a una joven que vino por aquí», dijo el hombre. «Una muchacha apache». ¿La ha visto?» Jonah no se movió. «No puedo decir que sí». Los ojos del forastero se deslizaron hacia la cabaña. «¿Le importaría que echáramos un vistazo?» «Sí me importa», contestó Jonah. Su voz siguió serena, pero el agarre del rifle se endureció. El segundo hombre frunció el ceño. «No buscamos problemas, señor. Solo querían llevársela». Jonah avanzó hasta quedar entre ellos y la puerta de la cabaña. «Aquí no está», dijo endureciendo la voz. «Ya preguntaron. Ahora pueden seguir su camino». La mandíbula del primer hombre se tensó. Por un momento Jonah pensó que insistiría, pero el forastero miró el rifle y lo pensó mejor. «Está bien», terminó por decir girando el caballo. «Si la ve, dígale que su gente la busca». Partieron despacio, volviendo la cabeza de vez en cuando. Jonah no bajó el arma hasta que la nube de polvo se perdió en la distancia.
Al entrar de nuevo, Taya estaba de pie junto al fuego, las manos apretadas. Ellos vuelven, dijo más como afirmación que como pregunta. Quizá admitió Jonah, pero no te sacarán de aquí. Ella lo miró escudriñando su rostro. ¿Por qué Jonah se encogió de hombros colocando el rifle en su sitio? Porque estás bajo mi techo, y no cedo lo que es mío ante hombres así. Algo cambió en su expresión alivio, pero también algo más profundo. Se acercó hasta que él pudo ver el reflejo del fuego en sus ojos. ¿Hablas en serio?, preguntó en voz baja. Lo digo en serio, respondió Jonah. Quedaron un momento en silencio. La calidez de la cabaña y el peligro de afuera hacían que el espacio entre ellos pareciera más pequeño. Taya alzó lentamente la mano y la apoyó sobre el pecho de él. Jonah se quedó inmóvil, cada músculo en tensión. Ella no añadió palabra, solo dejó su mano allí antes de retroceder y sentarse otra vez en el banco. Jonah soltó el aire despacio, sintiendo el peso de aquel instante. Sirvió un vaso de agua fresca, lo puso frente a ella y se sentó. «Puedes quedarte», dijo al fin la voz firme y tranquila. «El tiempo que quieras». Los labios de Taya dibujaron una leve sonrisa. «Entonces me quedo». Cenaron temprano esa noche, más callados de lo habitual. Cuando el fuego bajó, Jonah echó otro leño para que durara hasta la mañana. Taya volvió a tenderse en el banco, esta vez de frente a él, los ojos abiertos, hasta que el sueño los cerró. Cuando Jonah se dejó llevar por el sueño, fue la primera vez en meses que no sintió el mundo vacío. La mañana posterior a la visita de los jinetes, el aire afuera se notaba más cortante, como si la tierra misma estuviera atenta. Jonah se levantó temprano, revisó el rifle antes de poner el café, y dio una vuelta lenta por el corral, escudriñando el horizonte en busca de polvo. No halló nada, solo campo abierto en todas direcciones. Aún así, mantenía los sentidos alerta. Al regresar, Taya ya estaba despierta. Había doblado la manta con cuidado y la dejó a un lado. Sentada a la mesa con el cabello caído sobre un hombro, su quietud parecía distinta, no solo precavida, sino alerta, como si también aguardara noticias. ¿Se fueron?, preguntó. Por ahora, contestó Jonah, dejando el rifle contra la pared. No vi huellas nuevas esta mañana. Ella asintió los hombros, relajándose un poco. Jonah sirvió café en 2 tazas de lata y le acercó una. Taya la tomó con ambas manos y bebió, dejando que el vapor le acariciara el rostro. «Aquí no tienes por qué tener miedo», dijo Jonah sentándose frente a ella. Los ojos oscuros de Taya buscaron los suyos. Antes sí tenía miedo. Ahora no. Jonah asintió, sintiendo cómo algo le aflojaba el pecho. Después del desayuno, Jonah salió a trabajar en el corral. El ganado estaba inquieto desde que el viento cambió y debía revisar las tablas. Taya lo siguió al patio. «No hace falta», empezó Jonah, pero ella negó con la cabeza. «Trabajo», dijo. Jonah asintió brevemente. «Está bien». Le mostró cómo sostener el martillo y los clavos, guiándole la mano una vez antes de apartarse. Ella trabajó sin quejarse, cada movimiento firme y cuidadoso. Cuando falló un clavo y se golpeó el pulgar, apenas soltó un leve siseo, y continuó hasta dejar la tabla bien sujeta. Para el mediodía ya habían reparado la parte dañada de la cerca, partido más leña y sacado agua del pozo. Jonah se dio cuenta de cuánto más rápido avanzaba el trabajo con 2 personas. Durante meses, la rutina había sido callada y solitaria. Ahora alguien le alcanzaba las herramientas, apilaba la leña cortada, seguía su ritmo. Al volver a la cabaña, Jonah puso la tetera al fuego y la miró. El sudor le humedecía el cabello en las sienes y el polvo manchaba sus brazos y rodillas, pero en su rostro había un orgullo sereno que no le había visto antes. «Trabajaste duro», dijo simplemente. Los labios de Taya se curvaron en una leve sonrisa. «Me quedo trabajo». Jonah asintió sin fiarse de su voz para decir algo más. Comieron de nuevo, esta vez con menos tensión. Taya habló un poco, contándole retazos de su vida, 2 hermanos menores ya ausentes, y un padre que había muerto 2 inviernos atrás. Jonah escuchó sin interrumpir, las manos curtidas apoyadas en la mesa, dejándole a ella marcar el ritmo. Cuando el silencio se hizo más largo, por fin dijo: «Yo trabajé en la guerra hace ya mucho.
Creí que en aquel tiempo había visto lo peor de la gente. Supongo que me equivoqué. Talla lo miró con algo parecido a la comprensión. Perdiste a muchos demasiados, respondió Jonah con sencillez. Compañeros de infancia. Y después mi esposa. Me cansé de enterrar a quienes quería. Talla guardó silencio un buen rato antes de alargar la mano y rozar con los dedos la muñeca de él. Jonah no se movió, dejó que aquel gesto quedara hasta que ella lo retiró. La tarde transcurrió en faenas tranquilas. Jonah arregló una bisagra rota del portón del granero, mientras Talla cepillaba la yegua con movimientos lentos y firmes que sacaban brillo al pelaje. De vez en cuando, él la observaba, y sentía en el pecho un calor extraño que no permitía desde hacía años. Al caer la tarde, la luz se volvió dorada, alargando las sombras en el corral. Jonah apiló la última carga de leña junto a la puerta mientras Talla permanecía junto a la cerca mirando cómo el cielo cambiaba de color. Cuando él se acercó, ella no se apartó. Este lugar, susurró casi para sí, se siente en paz. Por eso vine aquí, contestó Jonah. La quietud evita que un hombre se pierda. Talla giró el rostro y le sostuvo la mirada. Tú estabas perdido, Jonah tragó sintiendo el peso de la pregunta. Lo estaba. Quizá ya no tanto. Encendieron el fuego temprano esa noche. Talla se sentó con las piernas cruzadas frente a la estufa remendando un desgarro de su vestido con un hilo que Jonah había encontrado en una vieja caja. Él por su parte se quedó en la mesa tallando un trozo de madera, hasta dejarlo en nada. El ambiente se volvió más ligero, como si la mayor parte de la tensión entre ellos se hubiera disuelto. Cuando terminó, Talla se puso de pie y volvió a colocarse el vestido alisándolo sobre las caderas. Jonah notó cómo se le ceñía a la cintura, y tuvo que obligarse a mirar de nuevo la madera entre sus manos. «Debes dormir en la cama esta noche», dijo de pronto. Talla parpadeó. «¿Y tú?» «Yo me quedo en el banco», replicó Jonah. «He pasado muchas noches junto al fuego cuando baja la lumbre». Por un momento ella pareció querer negarse, pero al final asintió. «Está bien». Más tarde, cuando se acostó, Jonah mantuvo la espalda hacia el fuego mirando la oscuridad, hasta que escuchó su respiración hacerse pareja, suave y extrañamente reconfortante. Por primera vez desde la guerra, Jonah se permitió imaginar qué sería si ella se quedara para siempre. A la mañana siguiente despertó en el banco con el cuello entumecido y el sol invernal filtrándose pálido entre las contraventanas. Por un instante pensó que la cabaña estaba vacía, pero enseguida oyó un leve movimiento cerca de la estufa. Talla estaba allí agachada removiendo la olla con una mano, el cabello oscuro cayéndole sobre un hombro. «Te levantaste temprano», dijo Jonah incorporándose y frotándose el cuello. Ella lo miró por encima del hombro. El fuego bajó. «Puse a calentar». Jonah se acercó para revisar la olla. Los frijoles humeaban suavemente y el aroma llenaba el ambiente. «Lo hiciste bien», dijo sin más. Desayunaron en calma, más callados de lo habitual, pero sin incomodidad. Jonah se sorprendió mirándola varias veces, fijándose en cómo la luz matinal atrapaba su cabello en la curva de su mejilla cuando se inclinaba sobre la taza. Seguía siendo una desconocida en muchos sentidos, pero ya no parecía alguien de paso. Tras el desayuno, Jonah se puso el abrigo y tomó el rifle. «Voy a recorrer la línea del este, a revisar si hay señales. No tardaré». «Voy contigo», dijo Talla de pronto. Jonah vaciló. Segura, ella asintió ajustando la manta sobre los hombros. «Ya conozco el camino». Jonah la observó un momento y luego asintió. «Está bien, pero quédate cerca». Montaron los dos en su yegua, Jonah en la silla, Talla detrás, los brazos flojos alrededor de su cintura. Al principio, el contacto le resultó extraño, cada leve movimiento de ella lo hacía consciente del calor que compartían, pero con los kilómetros se fue acostumbrando, hallando incluso un silencioso consuelo en ese peso. La cerca del este estaba intacta, sin huellas de jinetes, solo algunos venados entre los matorrales. Talla habló poco, pero sus ojos repasaban el horizonte como si quisiera grabarlo en la memoria. Al volver a la cabaña, Jonah desmontó y la ayudó a bajar. La mano de ella permaneció un instante en su brazo, no por miedo, sino en señal de serena gratitud.
El resto del día lo dedicaron a trabajos constantes. Jonah reparó las bisagras del gallinero mientras Taya recogía ramitas y barría el establo. Cada vez que se cruzaban, Jonah sentía crecer una familiaridad tranquila. El silencio ya no pesaba, se sentía acompañado. Esa tarde, después de cenar, Jonah avivó el fuego hasta que resplandeció. Taya se sentó en el banco, las piernas recogidas, observándolo. ¿Llevas mucho tiempo aquí?, preguntó de pronto. Jonah la miró. Años. Desde la guerra. ¿Y conoces la soledad? Él soltó una breve risa sin alegría. Muy solitario, ya me acostumbré. Taya guardó silencio un momento, y luego dijo en voz baja: sé lo que es la soledad. Jonah la miró, la luz del fuego reflejándose en sus ojos oscuros. Ya no estás sola, dijo él. Por un instante los dos se quedaron inmóviles. Entonces Taya se levantó, cruzó el espacio que los separaba y se plantó frente a él. Vaciló, luego extendió la mano y tocó la suya donde reposaba sobre la mesa. La respiración de Jonah se hizo lenta. Volteó la mano y dejó que sus dedos se entrelazaran con los de ella. ¿Estás segura aquí?, repitió la voz, ahora más grave. Taya asintió, el rostro relajándose. Con una decisión tranquila se inclinó y apoyó la frente en su hombro. Jonah permaneció inmóvil largo rato antes de posar su mano libre suavemente en su espalda. Cuando al fin ella se echó hacia atrás. La estancia se sintió distinta, más cálida, como si algo cambió entre los dos. «Deberías dormir en la cama otra vez esta noche», dijo Taya mirándolo buscando cualquier señal de vacilación. No hubo ninguna. Asintió una vez y se fue a recostar. Jonah se quedó más tiempo despierto sentado junto al fuego. Al acostarse en el banco, el sueño no llegó de inmediato. Terminó por quedarse escuchando su respiración regular y cercana. A eso de medianoche, Taya se movió en la penumbra incorporándose entre las brasas. ¿Tienes frío?, preguntó en voz baja. Jonah giró la cabeza hacia ella. Estoy bien, vaciló ella y añadió: duermes mal. Ven. Jonah se incorporó dudoso. Seguro, ella asintió. El banco es duro, la cama es grande. Jonah cruzó la habitación despacio como si cada paso pesara. Se acostó al borde de la cama manteniendo distancia. Taya se volvió de lado para mirarlo. Por un buen rato se quedaron mirándose con el viento afuera y el crepitar del fuego como únicos sonidos. Jonah apartó con suavidad un mechón de su rostro. Ella no se apartó. Buenas noches, murmuró él. Buenas noches, susurró ella. Cuando por fin cerró los ojos, fue la primera vez en años que dormía con facilidad. Jonah despertó antes del amanecer, quieto un instante para ubicarse. La cama estaba tibia, el aire frío en la cara, y Taya dormía a su lado, la respiración serena. Su cabello se había soltado durante la noche y descansaba sobre la manta oscuro contra la tela clara. Jonah giró la cabeza apenas para verla, sintiendo algo que no había sentido en años, una especie de paz tranquila. Se deslizó fuera de la cama para no despertarla, y reavivó el fuego echando otro leño hasta que las llamas prendieron. La cabaña se llenó lentamente de calor y luz. Cuando Taya despertó y se incorporó envolviéndose la manta en los hombros, lo miró con una expresión casi tímida. ¿Te acostumbras a la cama?, preguntó Jonah. Ella asintió. Mejor que el suelo. Él sonrió, apenas una expresión rara en su rostro. Sí, mejor que el suelo. Desayunaron juntos. Aunque hablaron poco, el ambiente entre ellos era distinto, más fácil, más cálido. Jonah se quedó más tiempo de lo habitual en la mesa sin querer que aquel momento terminara. A media mañana, Jonah ensilló el caballo para ir al pueblo a unas 20 millas. Las provisiones estaban bajas, y tras la visita de los jinetes quería escuchar qué se comentaba. «Quédate aquí», dijo mirando a Taya. «Será más seguro». Ella dudó un instante, y luego asintió. «Esperaré». El viaje de Jonah ocupó casi todo el día. En la tienda general compró harina, café y cartuchos nuevos para el rifle, y prestó atención a las conversaciones. Oyó a dos hombres hablar de un altercado cerca de la reserva pelea entre unos jóvenes y comerciantes, pero nada sobre que buscaran a una mujer. Volvió antes del anochecer cabalgando a prisa para llegar con luz. La cabaña apareció cuando la última claridad se desvanecía,
y el humo salía por la chimenea. Un alivio que no sabía que llevaba dentro se desató en él. Al entrar la encontró arrodillada junto al fuego removiendo una olla. Al verlo en su rostro apareció por un instante algo parecido a la alegría. «¿Regresas?», dijo en voz baja. «Sí», contestó Jonah dejando las cosas. «Nada en el pueblo». «Parece que por ahora estamos tranquilos», dijo ella asintiendo y le puso un tazón delante. Los frijoles estaban calientes y bien sazonados, mejor de lo que él solía cocinar. «¿Cocinas?», preguntó Jonah. «¿Tú trabajas?» «Yo dejo la comida lista», respondió ella. Jonah probó y otra cucharada confirmó. «Lo hiciste bien». Esa noche se sentaron cerca del fuego. La cabaña estaba en silencio salvo por el crepitar de la leña y el viento ocasional. Jonah en el banco, Talla en el suelo junto a la estufa, las rodillas recogidas. Tras un largo silencio ella lo miró. «¿Crees que volverán?» Jonah dejó la taza y respondió con calma. «Quizá. Pero si vienen se enterarán de lo que dije». Talla guardó silencio un momento antes de hablar de nuevo. «Siempre peleas por la gente», dijo ella. Jonah miró el fuego. «No siempre, pero cuando importa, sí». Talla reflexionó un instante y luego se acercó sentándose en el borde del banco junto a él. Su cercanía bastó para que Jonah sintiera el calor subirle al cuello. «No tienes por qué temerme», murmuró Jonah. «No tengo miedo», respondió Talla. Dudó un segundo y añadió. «Confío en ti». Jonah giró la cabeza hacia ella y en la luz del fuego vio en su rostro algo que le hizo olvidar el aliento. No era solo gratitud, sino algo más hondo. Con gesto lento su mano áspera apartó un mechón de cabello de su cara. Ella no se retiró. Por un largo momento se miraron con el crepitar de las brasas entre ambos. Entonces Jonah se inclinó y la besó. No fue un beso apresurado ni brusco, sino firme y sereno, su mano descansando con suavidad en la nuca de ella. Al separarse los ojos de Talla siguieron fijos en los suyos, tranquilos, sin temor. «¿Estás bien?», preguntó él. Ella asintió. «Sí». No volvieron a hablar. Talla se acostó en la cama y Jonah permaneció un rato más junto al fuego hasta que las llamas bajaron. Cuando por fin se unió a ella, se recostó más cerca que la noche anterior. Ella no se apartó. Jonah quedó mirando el techo largo tiempo, sintiendo el peso apacible de su respiración a su lado. Un pensamiento surgió claro e inevitable. No quería que ella se fuera. Ni al día siguiente ni nunca. Por primera vez desde que la recibió se permitió imaginar un futuro que no fuera solo él en la inmensidad. Un futuro con ella allí donde la cabaña ya no sería tan silenciosa. Y cuando por fin cerró los ojos, supo que al amanecer no solo le diría que podía quedarse, le diría que deseaba que se quedara. Jonah despertó con el aroma del fuego matutino y el sonido del agua hirviendo. Por un instante no recordó dónde estaba. Luego giró la cabeza y vio a Talla arrodillada junto a la estufa, el cabello suelto mientras removía la olla. Aquella imagen lo tranquilizó como nada en años. «Ahora siempre te levantas antes que yo», comentó Jonah, la voz aún ronca de sueño. Talla lo miró de reojo con una leve sonrisa. «Lo intento». «Tú trabajas duro, yo preparo todo». Jonah se incorporó dejando las piernas colgar del borde de la cama. «No es necesario». «Quiero hacerlo», respondió sin más, volviendo a su tarea. El desayuno transcurrió en un silencio cómodo, roto solo por el golpeteo de la cuchara en el plato de hojalata. Jonah la observó mientras se movía, sus pasos seguros, las manos firmes. Ya no quedaba rastro de la mujer asustada que había golpeado su puerta la primera noche. Tras comer, Jonah se puso el abrigo y tomó el rifle. «Voy a revisar el potrero del oeste. Queda un tramo de cerca por mirar». «Voy contigo», dijo Talla poniéndose de pie. Jonah vaciló y luego asintió. «Está bien». Ensillaron la yegua y salieron juntos. El cielo estaba de un azul pálido, de esos que anuncian nieve. Talla volvió a sentarse detrás de él, los brazos rodeándole la cintura. Jonah sintió de nuevo ese calor sereno que había notado el día anterior. Al llegar al extremo del potrero, Jonah desmontó para revisar los postes. Talla permaneció montada al principio, escudriñando el horizonte. «No hay jinetes», dijo al cabo. Jonah asintió. «No han pasado en varios días». Cuando terminaron el trabajo, regresaron despacio.
Jonah cayó casi todo el camino pensando que la amenaza de los forasteros se había desvanecido al menos por ahora. En el pueblo nadie hablaba de búsquedas ni de recompensas. Podía notar que ella esperaba que él le dijera qué seguía. Al llegar a la cabaña, Jonah desmontó y la ayudó a bajar. En lugar de llevar la yegua al corral, se quedó junto al poste de amarre, las riendas en la mano. Taya dijo volviéndose hacia ella. Ella lo miró, el rostro abierto pero precavido. Sí. Jonah tragó saliva y soltó lo que guardaba. No tienes que irte. Ni mañana, ni nunca. Esta casa es tuya si la quieres. El ceño de Taya se frunció como si no esperara oírlo tan claro. ¿Tú me quieres aquí, Jonah?, asintió una vez. Sí. Esta cabaña ha sido solo mía demasiado tiempo. Tú la has hecho diferente mejor. Durante un momento ella simplemente lo miró, el viento moviéndole el cabello. Luego dio un paso acortando la distancia hasta quedar casi contra su pecho. Me quedo, dijo en voz baja. Contigo. Jonah dejó escapar un suspiro profundo. No se había dado cuenta de que contenía el aliento. Entonces queda decidido, dijo en voz firme. Dentro el fuego seguía vivo. Taya dejó la manta a un lado y comenzó a ordenar la mesa, pero Jonah la detuvo con una mano suave en el brazo. No tienes que trabajar a cada minuto, le dijo. Siéntate conmigo. Ella vaciló. Luego obedeció, sentándose lo bastante cerca para que sus hombros se rozaran. Jonah tomó su mano acariciando con el pulgar el dorso de sus dedos. Aquella primera noche estabas asustada, murmuró después de un silencio. Yo también, a mi manera. No de ti, sino de permitir que alguien se acercara de nuevo. Taya lo miró de frente, los ojos oscuros firmes. Ahora ya no tienes miedo. Jonah negó despacio. No, ya no. Ella lo observó un largo momento, y luego se inclinó rozando sus labios con los de él. El beso fue suave pero seguro, su mano subiendo hasta apoyarse en la mandíbula de Jonah. Él le devolvió el beso lento, constante, dejando que el instante se alargara, hasta que un chasquido del fuego rompió el silencio. Cuando se separaron, Taya permaneció pegada a él, recostando la cabeza en su hombro. ¿Y los hombres?, preguntó en voz baja al cabo. No volverán, respondió Jonah con tranquila certeza. Y si lo hacen, me hallarán preparado. Taya asintió contra su hombro, su cuerpo relajándose por completo por primera vez. El resto del día lo pasaron moviéndose con naturalidad por la cabaña, trabajando juntos sin necesidad de palabras. Jonah reparó un pestillo roto mientras Taya remendaba un desgarro en una de sus camisas. Al llegar la tarde, compartieron la comida y después permanecieron largo rato junto al fuego, aun cuando los platos ya estaban guardados. Cuando la última luz se desvanecía, Jonah se puso de pie y le tendió la mano. Ella la tomó sin vacilar, dejándose guiar hasta la cama. Esa vez no quedó espacio entre ellos cuando se acostaron, la luz del fuego pintando las paredes de un dorado suave. Jonah apartó un mechón de su rostro y la besó de nuevo, esta vez más largo. Cuando por fin se acomodaron bajo la manta, ella se acurrucó contra su pecho. «Ahora estás a salvo», susurró Jonah, apoyando la mano con delicadeza en su espalda. «Lo sé», murmuró ella. «Y tú también». Jonah cerró los ojos. El crepitar constante del fuego llenaba la habitación de calma. Por primera vez en años, la carga que llevaba se sentía más liviana. La cabaña ya no parecía un refugio de huida, sino un verdadero hogar. Cuando el viento arreció afuera y sacudió las contraventanas, los dos dormían tibios y juntos. Y al llegar el amanecer, Taya seguía allí acurrucada contra él, eligiendo quedarse.